Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en la sesión del proyecto Food for the Brain correspondiente al mes de octubre. En esta ocasión con un invitado que nos va a hablar sobre un tema que no hemos abordado antes y con lo cual ha despertado mucho interés, un tema también muy relacionado con la situación actual de la pandemia que estamos viviendo. Así que me voy a permitir a continuación pues leer la semblanza del maestro Eduardo Casillas González, quien nos ha hecho el favor de acompañarnos el día de hoy. El maestro Casillas es licenciado y maestro en bioética por el Ateneo Pontificio Regina Apostolorum de Roma, en Italia. Es abogado y maestrante en Derecho Constitucional y Administrativo por la Benemérita Universidad de Guadalajara. Actualmente es investigador asociado del Instituto de Humanismo en Ciencias de la Salud de la Facultad de Bioética de la Universidad Anáhuac, México. Trabaja en el despacho jurídico especializado en Derecho Constitucional y Derecho Electoral y es asociado a la Notaría número 131 de Guadalajara, Jalisco. Eduardo, te agradecemos mucho que nos acompañes en este espacio para compartir tus conocimientos con nosotros. Les recordamos a todos los presentes mantener sus micrófonos apagados por respeto al ponente y al final abriremos un espacio para diálogo con el maestro Casillas. Así también les recordamos que esta sesión está siendo grabada con fines pedagógicos y posteriormente será subida al repositorio que tenemos de estas charlas del proyecto Food for the Brain de la Facultad de Bioética de la Universidad Anáhuac. Eduardo, muchísimas gracias, bienvenido. En estos momentos la palabra es tuya. Gracias. Muchas gracias, Marieli. Muy buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Antes que nada, y gracias a todos por estar aquí presentes. Muy buenas tardes. Vamos a compartir la pantalla. No sé si ya se esté apreciando. Sí, ya la podemos ver. Solo si le pones en modo completo. Ahí está, perfecto. Todo Listo, se ve. ¿verdad? Perfecto. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar de un tema que creo que viene desde mi humilde punto de vista, y salvo su mejor opinión, a colación en esta etapa que estamos viviendo particularmente, que no es otra cosa sino el nexo entre la bioética y la política, lo que algunos académicos han tenido a bien llamar como biopolítica, y también su nexo con la economía política. Voy a proponer algunos aspectos a abordar, como son los nexos justamente entre economía y ética, desde los mismos orígenes de la disciplina económica con la obra de Adam Smith, y desde luego la economía política del desarrollo en los tiempos de globalización. Entonces, bueno, si ustedes me permiten, no pude prescindir de dar algunos pequeños puntos de reflexión, inclusive en algunas ocasiones subrayé para enfocarnos más a ellos y prestarnos, bueno, que se preste a la dinámica y al tiempo también del que disponemos. Entonces, con Adam Smith se dio un esfuerzo intelectual destinado a no separar. Estamos situados antes que nada en el siglo XVIII. Entonces, a Smith, que es considerado el padre de la economía moderna, se dio a la tarea de trabajar en este esfuerzo intelectual que no separaba, sino que al contrario combinaba a la economía política con la ética en su obra Investigación sobre la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones. Es decir, que aquí lo que yo quiero subrayar es que en sus orígenes, y lo vamos a ir también viendo un poquito más adelante, es que la ética y la economía estaban intrínsecamente ligadas. Después de Smith, lo que empezó a darse fue un deslizamiento en aras de un cientificismo que acabó por despojar a esta disciplina de todo vehículo expreso con la preocupación por la moral. Hoy tenemos que hacer lo mismo. Más adelante me voy a permitir esta presentación, irla ligando con algunos puntos de la encíclica Hermanos Todos, Fratelli Tutti de Francisco, sobre todo del capítulo primero, que habla sobre las sombras de un mundo cerrado y cómo siento que se liga increíblemente bien con algunos aspectos que les estoy en este momento exponiendo. Y ya lo decía el gran Albert Einstein,
que sin una cultura ética, pues no hay salvación para la humanidad. Él lo predijo, sabemos que cuando se dio el experimento en Alamogordo, en Nuevo México, con la bomba atómica, aquí tenemos, bueno, a Smith y a Einstein. Se da el experimento en Alamogordo, Nuevo México, en el proyecto Manhattan, la bomba atómica funciona, Einstein se entera por accidente de su funcionamiento y bueno, se lamenta de haber creado eso, que en ningún momento él se imaginó el uso potencial que se le iba a dar. Entonces, estamos ante la necesidad de asumir que vivimos en un mundo cuyas determinaciones se le presentan a la especie humana como una telaraña sin salida, dicen algunos autores, cito a Rolando Cordera Campos, se ha convertido en exigencia primordial para siquiera imaginar un futuro, que es un poco también, o un mucho lo que nos dice Francisco en ese primer capítulo de la reciente encíclica publicada el pasado 3 de octubre, apenas el sábado. Es entonces el empeño permanente de la economía política y de la biopolítica. Y miren ustedes, si hablamos de biopolítica desde la perspectiva particular de Cordera Campos, por ejemplo, tenemos de que los experimentos neoliberales de la primera fase de la globalización de fin de siglo, el Papa Francisco coincide en que es menester, es necesario ir prescindiendo del dogma neoliberal, más allá de las eventuales, de sus eventuales aspectos positivos, que también los voy a mencionar a continuación, que él también lo subraya en la misma encíclica, pero de que no pueden ser vistos como la solución o como la panacea para cualquier situación de descontento o de problemática social desde el punto de vista de la economía. Aquí una imagen, bueno, de la bomba atómica que ya citábamos. Y me permito citar un párrafo también de la autora Juliana González Valenzuela en su libro Genoma Humano y Dignidad Humana, porque hago justamente después el nexo con lo que dice el Papa Francisco. Dice Juliana que no reina una relación entre extraños morales, es decir, no es lo que existe, pues, atomizados ni entre diversas tradiciones culturales incomunicables. Sí es posible tender puentes, dice ella, dialogar y buscar consensos, es porque existe algo en común, alguna básica amistad ética entre los hombres, semejantes, prójimos o próximos, en el fundamento mismo de la pluralidad, que es nuestra condición humana. La otredad no es absoluta, dice González Valenzuela, sino que se conjuga con la mismidad. Y Francisco en Fratelli Tutti, en su número 27, dice justamente que reaparece la tentación. Miren ustedes, nosotros pensamos en, bueno, en nuestro vecino del norte, automáticamente nos lleva a pensar en la actual Administración Federal de Estados Unidos, de hacer justamente una cultura de muros, de levantar muros, no solo físicos, sino también en el corazón, muros en la tierra, para evitar este encuentro con otras culturas, con otras personas, o lo que él en la misma encíclica llama no otredad, sino alteridad, que bueno, son términos que pueden ir muy aparejados. Y justamente desde esta perspectiva se plantea ahora como vital, nos dice Juliana González, recuperar la dimensión ética, que tiene una responsabilidad ineludible con el futuro y debe aprender a ver a distancia sin quedarse como suele hacer el científico o el tecnólogo en lo inmediato. Que bueno, sería justamente una de las tareas de la bioética. Pensemos, por ejemplo, en los tres grandes avances, en los tres grandes peligros, perdónenme, que nos menciona Yuval Noah Harari en su obra, que son, bueno, el peligro de una hecatombe nuclear. También está el peligro peligro entrecomillado, pues, de fusión de biotecnología con bioinformática y lo que ello pueda acarrear. Y también, desde luego, el tema del cambio climático. Son los tres grandes retos a los que nos vamos a enfrentar como especie humana en este siglo XXI, pero no son retos por separados, o sea, ese es un punto ulterior o una dificultad ulterior, sino que se pueden ir complementando entre ellos, lo cual sin duda le añade dificultad para irlos descifrando. Y ahí es donde la bioética tiene una tarea fundamental a llevar a cabo. Y decíamos de que la relación entre ética y economía es tan vieja como la disciplina misma.
no olvidemos pues que esta última, la economía, emana de la filosofía moral y que en principio el verbo o la razón de ser de la misma economía política era inseparable de las otras disciplinas humanas y se fueron formando de esa manera, por ejemplo, junto con la sociología o qué decir del mismo derecho, de la misma jurisprudencia, se fue formando entonces el continente de las ciencias sociales. Y ya posteriormente, como vamos a ver, se fueron lamentablemente separando o formando diferentes polos de conocimiento independientes completamente, yo lo entrecomillo, unos de otros. Entonces, bueno, aquí yo le subrayo de que el dilema entre eficiencia y equidad o entre acumulación y distribución y crecimiento económico, pues es portador de mensajes y demandas de clara índole ética. Eh, Tenemos el ejemplo por lo que algunos propugnan de un gobierno mundial. Se ha hablado inclusive de en décadas posteriores la constitución de un gobierno mundial. Yo tengo serias objeciones con eso, pero se sustentaría en una auténtica democracia, en la cual sería el horizonte para dar vigencia y validez a los derechos humanos fundamentales en la globalización. Pero sí se da, sin embargo, una correlación con lo que nos dice en el número 7 Francisco, que dice que si alguien cree que solo se trataba, situémonos pues en el contexto de la pandemia en este año 2020, y la reflexión que esto nos ha llevado a hacer, dice Francisco que si alguien cree que solo se trataba de hacer funcionar mejor lo que ya hacíamos, o que el único mensaje es que debemos mejorar los sistemas y las reglas ya existentes, pues está negando la realidad. Entonces, la tarea que habría en el campo económico es justamente buscar, si nos situamos en el capitalismo, por ejemplo, nuevas formas de capitalismo, no ya un capitalismo como ha funcionado hasta el día de hoy. Y si lo ligamos con la bioética y pensamos en una comunidad mundial, naturalmente que la reglamentación de un estado en particular, no hablemos ya de entidades federativas o de estados en México, sino de cada país en particular, pues es indispensable, pero no va a alcanzar para lo que yo les mencionaba, de ese gran reto que constituye la fusión acelerada entre biotecnología y bioinformática. Pensemos en los cyborgs, por ejemplo, pensemos en la inteligencia artificial o en el Internet de las cosas y en las eventuales derivaciones que esto pueda tener y que indudablemente también tienen un nexo político o una relación con la política en este sentido de gobernanza o de necesidad de regulación a nivel global. También está desde luego la importancia de la sociedad civil a nivel global, ilustrada de los peligros potenciales que ya he venido mencionando, pero también ilustrada desde luego de sus beneficios, en especial de materia de salud y de supervivencia de los más pobres, que una vez más, si ustedes me lo permiten, pues es otro aspecto sensible que toca el Papa repetidamente en su última encíclica. Y le subrayo también la explosión del mundo digital, que bueno, sabemos que, y lo han dicho los que más conocen de informática, pero es algo que todos vemos todos los días, esta misma conexión se ha vuelto algo cotidiano en los últimos meses, este mismo medio de conexión por el que estamos ahorita dialogando o conectados, pues son cuestiones que se han desarrollado en meses, lo que eventualmente se pudo haber llevado a cabo en años. Entonces, esta explosión del mundo digital, que trae muchos beneficios indudablemente porque nos conecta, porque acorta distancias, máxima en una situación como la que estamos viviendo, corre sin embargo el riesgo de acrecentar o de ensanchar las brechas entre países ricos y pobres o dentro de los mismos países, la población que tiene acceso a Internet y aquella que no la tiene. Veámoslo ahorita en nuestro país, en el caso de la educación a distancia. Se ha vuelto un problema porque hay poblaciones grandes porciones de la población mexicana, perdónenme ustedes, que no tienen acceso a Internet. Y hasta que se hizo con la televisión, en esta versión segunda de Aprende en Casa, pues hubo, creo yo, un poco más de accesibilidad. Entonces también me permito poner 3 ejemplos de premios Nobel, que son Amartya Sen. Él, bueno, se sitúa frente a la problemática de la pobreza y el valor intrínseco de la democracia y la ciudadanía. También Joseph Stiglitz,
que frente a la problemática de la globalización y sus descontentos y la irresponsabilidad de sus administradores o exégetas, es decir, estas son sus líneas de investigación o de estudio. Y por último también Robert Solow, que habla de las obligaciones de las generaciones presentes respecto al cuidado y el futuro del medio ambiente. Esto no es algo nuevo, sabemos, desde 1972 en Estocolmo, en el ámbito de las Naciones Unidas, fue la primera cumbre mundial de cambio, sobre temas ambientales. 20 años después, en Río de Janeiro, en el 92, se volvió a tratar el tema, se suscribieron convenios, los estados, algunos inclusive los hicieron a nivel vinculante, como es el caso de México, obligatorio, lo suscribieron, pues. Sin embargo, más recientemente la cumbre de París en 2015, pero ha habido pasos hacia atrás. Sabemos, por ejemplo, que Estados Unidos en la administración Trump, tomó la determinación de salirse de ese y de muchos otros convenios. Es decir, que falta, es algo sabido, falta mucha más voluntad política para sacar esto adelante. Y la dimensión ética entonces se vuelve un insumo obligado para el desempeño teórico y analítico desde el punto de vista de la misma biopolítica. Aquí tenemos a los 3 premios Nobel, Amartya Sen, Stiglitz y Solow. Y bueno, adentrándonos a la recta final de la charla o retomando subrayando algunos de los conceptos principales, sin duda uno de los fundamentales sería el de la interdependencia. Vivimos en un mundo interconectado, esto se ha vuelto más patente en estos últimos meses de pandemia, pero conforme también a lo que nos menciona Jorge Mario Bergoglio en su última encíclica, y paradójicamente esto a veces sí nos acerca tecnológicamente, pero también corre el riesgo de no crear un verdadero sentido de comunión o de comunidad humana. Otro principio sería el de la razón práctica. Aquí hablamos de que sin una redistribución eficaz a escala planetaria de los bienes sociales que genera la misma ciencia, pues nada más caeríamos en una segmentación del desarrollo, en una migración desbocada, como lo estamos viendo. Sabemos que hace unos días se dio la última caravana migrante con todo y pandemia, o el último intento de Honduras con el intento de cruzar a Guatemala, más de 3,000 personas, nada más una sola caravana. Y fue contenida por las fuerzas guatemaltecas, pero la migración va a seguir mientras en Centroamérica, por ejemplo, no existan opciones de desarrollo más tangibles. Y una respuesta eventualmente negativa, que serían los regímenes de fuerza, negadores de la democracia y los derechos humanos, y que lo hemos visto en los últimos años, no solo en el caso de Trump, sino también, por ejemplo, con el Brexit en Gran Bretaña, que los mismos ciudadanos británicos en un referéndum optaron por salirse de la Unión Europea y todo lo que ello implicó, o los mismos movimientos autonómicos en el resto de Europa. Pensemos, por ejemplo, en Cataluña, dentro de España, y todo lo que esto implica socialmente. Y Francisco nos dice en el número 12, me permití ir citando algunos puntos de la encíclica porque me parecieron sorprendentemente ad hoc para lo que estamos tratando. Dice él que abrirse al mundo es una expresión que hoy ha sido cooptada por la economía y las finanzas, es decir, restringida. Hay más bien mercados donde las personas cumplen roles de consumidores o de espectadores. De este modo, nos dice, la política se vuelve cada vez más frágil frente a los poderes económicos transnacionales que aplican el divide y reinarás. Entonces, él nos habla de la necesidad de la separación entre política y economía, y desde luego el que la política se dignifique, porque critica él de que, y lo vimos en el último debate de la que se supone que es la principal democracia del mundo, pues fue realmente, desde un muy humilde punto de vista, dejó mucho que desear en cuanto a propuestas, o hablo del debate Biden-Trump la semana pasada. Casi no hubo propuestas, más bien hubo descalificaciones, ataques, rayando incluso en palabras altisonantes. Y Francisco dice, ojo, la política se debe de dignificar y realmente mirar hacia lo que está hecha originalmente desde la Grecia clásica, que es el bien común. Y yo esto pues realmente lo suscribo.
Entonces, bueno, y también desde luego no es algo nuevo, ya desde Smith, otros autores como Payne, como Condorcet, tenían la idea de convertir a la pobreza en historia, ya desde la época de la Ilustración. Después Keynes llegó a decir que en no más de 100 años su patria y otros países avanzados habrían superado el problema económico fundamental. Pero esto, pues, desafortunadamente no se ha dado, sino que al contrario se han ido ensanchando estas brechas. Y desde luego esta superación va a implicar un gran compromiso de orden mundial sustentado por los estados, pero jugando un papel fundamental las sociedades civiles y sus observatorios. Hemos visto, por ejemplo, que en el tema del cambio climático, con personajes como Greta Thunberg, por ejemplo, la adolescente sueca, que se ha presentado en foros internacionales para alzar la voz y en nombre de la sociedad civil. Ella comenzó, lo sabemos, con un movimiento fuera de su escuela en Suecia, manifestándose, y por medio de las redes sociales tuvo muchísimo arraigo, muchos seguidores en prácticamente muchas partes del mundo. Y entonces, de esa manera, la sociedad civil, ya no los estados representados por medio de sus diplomáticos de carrera, digamos, sino la misma sociedad civil, va tomando cada vez más relevancia. Y en la política sería una de las vías deseables para remontar la problemática que estamos viviendo. Bueno, reafirmando que la preocupación por la ética ya desde Smith era parte de su discurso fundador de la economía política en ese momento y desde luego de la biopolítica. Las fuentes de la riqueza residían en las instituciones políticas y legales, así como en la historia de la mente humana. Ahorita, bueno, el poder de las empresas como tal en nuestros días, pues es avasallador. Hay empresas, pensemos como Microsoft, como Google o como Apple, por ejemplo, que pues cuentan con más capital que muchos de los estados, que muchos de los países del mundo. Y de esta manera, entonces, la fuerza del Estado y la fuerza de los países va perdiendo vigencia con todo lo que ello puede implicar culturalmente para los países, sobre todo, menos desarrollados. Entonces, bueno, la de Smith era una agenda de liberación y emancipación, ojo, no en el sentido izquierdista, digamos, del término más que nada, sino de la sociedad a través del comercio y de la libertad de la acción individual. Veníamos en el siglo XVIII de una época, bueno, anterior, un par de siglos antes de una época feudal de prácticamente 1000 años. Después irrumpe la modernidad y entonces Smith pone el acento en el comercio, en la libertad de acción individual, para ir remontando justamente la pobreza y también algunos conceptos como el de igualdad en el sentido amplio del término, de libertad y de justicia, cuya implantación ya en sus orígenes dependía de instituciones y de cambios políticos de esta índole. No sé cuánto tiempo me queda, Marieli. Debería venir. Tienes 5 minutitos exagerándole. Vamos cerrando. Gracias. Entonces, es claro que las relaciones entre la economía, la política, el derecho y la justicia, pues eran percibidas como fundamentales. No había esta separación entre disciplinas tan estricta como la que tenemos en nuestros días. O la teoría de la mano invisible, bueno, muy criticada ya en las últimas décadas por grandes segmentos de estudiosos de la misma economía, que nos dice de que el mercado por sí mismo va a tomar sus propias providencias y si hubiera algún problema con el mercado libre, él mismo es capaz de autorregularse y de evitar desbarajustes al interior. Pero sabemos que esto no ha sido así. Sin embargo, bueno, sobre todo en los años 80 en Gran Bretaña con Margaret Thatcher o en Estados Unidos con Reagan, pues fue uno de los sistemas políticos mayormente seguidos a nivel mundial. En nuestra región latinoamericana, bueno, cito que en los años 30 del siglo XX, Raúl Prebisch y sus compañeros de la Orden de Desarrollo convierten a la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina de la ONU, la cito como, bueno,
un importante foro epistémico del desarrollo a nivel regional, subrayando de que Keynes recupera los fundamentos de Smith y sostiene que las ciencias sociales son ciencias morales. Diseñó conscientemente una alternativa al comunismo de planificación centralizada, que el comunismo sabemos como uno de los grandes bloques mundiales, cayó en 1991, aunque aún subsisten algunos estados aislados con este sistema de gobierno. Está también el comunismo abierto de la República Popular China, y el otro extremo es el dejar pasar como sistema de gobierno. Entonces se busca buscaba Keynes idealmente un centro en este sentido político. La ética entonces reaparece en nuestros días al calor del debate global y se vuelve un imperativo para la supervivencia. La Segunda Guerra Mundial, bueno, puso en estado de fusión a las culturas y por sus magnitudes, pues fue la primera gran vivencia masiva de la globalización del mundo. Esto como ejemplo histórico. Me voy a ir un poquito más rápido ya por el tiempo. El último aspecto subrayado, bueno, la fórmula neoliberal, de que incluso Francisco llega a decir en su encíclica o a sugerir de que es necesario romper el dogma neoliberal en el sentido de verlo como la solución a rajatabla de cualquier problemática económica mundial. Entonces, es una invitación también que él nos hace para ir tomando alternativas en este sentido del desarrollo democrático. Nos dice él en el número 29 de que no ignoramos los avances positivos que se dieron en la ciencia, la tecnología, la medicina, la industria y el bienestar, sobre todo en los países desarrollados. No obstante, subrayamos que junto a tales progresos históricos se constata un deterioro de la ética que condiciona la acción internacional y un debilitamiento de los valores espirituales y el sentido de responsabilidad. Esto, buena manera de llamada de atención. Subrayar de que desde el primer año del milenio, desde 2001, con la caída de las Torres Gemelas, con el atentado en Nueva York, se vive en un estado de incertidumbre de alguna manera generalizado, y que desde luego en este año 2020 se ha acentuado con la problemática que estamos viviendo. Algunas propuestas, bueno, de lo que se trataría es de construir una integración mundial basada en el derecho, en la justicia. Nos encontramos en la hora de los extremos. Le cito aquí al final a otro autor que es Eric Hobsbawm, que tiene esta teoría. Y cerrando, bueno, tenemos el paquete de derechos económicos, sociales y culturales articulados por el objetivo de construir sociedades más equitativas. El derecho al desarrollo se nutre de estos derechos económicos, sociales y culturales que deben darse como derechos que responden a los valores globales de la igualdad, en el sentido amplio del término, de la solidaridad y de la no discriminación, entendidos como nos dice Naciones Unidas, como universales e indivisibles. Nuestra misma Constitución así los entiende, e interdependientes con los derechos civiles y políticos. Yo con esto cierro y quedo a su disposición. Gracias, Eduardo. Creo que has dado un recorrido muy interesante por algunas nociones pertinentes en esta época para replantearnos la economía, para replantearnos la política, pero lo has hecho a la luz de la encíclica Fratelli Tutti, muy, muy novedosa y recién salida del horno, como bien dijiste, este fin de semana, en donde efectivamente la invitación que nos hace el Papa es no solamente a la fraternidad, sino a caminar hacia esa fraternidad, reconstruyendo las relaciones económicas y políticas, sobre todo con la visión de la solidaridad de por medio, con la visión de la amistad social que también está presente y que también nombraste en tu presentación. Creo que definitivamente todavía queda mucho que decir y mucho que repensar. Necesitamos un nuevo orden de las cosas, una nueva economía. Ya está gestándose también la economía de Francisco, ¿no? Bajo la propuesta de la inclusión universal, de
el respeto y la promoción humana, etcétera. Entonces, bueno, pues definitivamente, ciertamente es un tema que debemos de seguir reflexionando juntos. Muchas gracias, Eduardo. Bien, a continuación abro el espacio para preguntas y aquí en el chat Telma nos hace una. Telma, ¿quieres abrir tu micrófono y hacerla directamente? ¿Me puedes contestar en el Sí, chat? claro, Marieli, con mucho gusto. Hecho. Muchas gracias por la conferencia, Eduardo. A mí me De nada. interesaría que hablaras o que tocaras un poco el tema del concepto de biopolítica. Primero en Michel Foucault, que es quien lo acuña y quien lo empieza a trabajar en los años 70. Y ahora Adela Cortina lo ha retomado con mucha fuerza y me parece que está hablando no solo del nuevo orden mundial, sino de un cambio de paradigma para la bioética y para la misma biopolítica. Entonces me gustaría ver si pudieras trabajar un poco con esos términos. Con mucho gusto, Telma. Mira, en el primer caso de Foucault, biopolítica es el estilo de gobierno que regula las poblaciones mediante el uso del biopoder. Este autor es quien por primera vez, como tú bien mencionas, nos alerta acerca de la centralidad que desde el siglo XVIII, es decir, contemporáneo justamente a Smith, va adquiriendo la vida en los procesos biopolíticos, sobre todo en el uso del poder para controlar los fenómenos relacionados con la vida. De esta manera, bueno, aparece un aspecto de la biopolítica representada, además de Foucault, del autor que tú mencionas, también por autores como Levinas, que permiten ustedes citarles una cita de Levinas, justamente. Nos dice él de que el cuerpo no es solo un desgraciado o afortunado accidente que nos pone en relación con el implacable mundo de la materia. Su adherencia al yo vale por sí misma. Es una adherencia a la que uno escapa y que ninguna metáfora podría confundir con la presencia de un objeto exterior. Es una unión de la que nadie podría alterar el mágico gusto de lo definitivo. Esto a manera pues de citar a este último autor, también tenemos a Giorgio Agamben, por ejemplo, y a Espósito, que nos muestran un aspecto, podríamos decir, más siniestro, que es el control justamente de la política sobre la vida, sobre lo que parezca anormal o diferente, es decir, desde un punto de vista, pues sí, justamente de control totalitario. Es necesario examinar también este segundo aspecto, nos dicen ellos. Y bueno, algunas opciones para profundizar de Emmanuel Levinas, les puedo sugerir su artículo titulado Algunas reflexiones sobre la filosofía del hitlerismo de 1934, es decir, cómo se fue gestando esta filosofía que después mutó en un gobierno, primero en un partido, el Partido Nacional Socialista, y después en un sistema de gobierno y todo lo que sabemos que después suscitó. Muchas gracias. Gracias, Eduardo. Tenemos otra pregunta aquí en el chat de Juan Carlos Hernández. ¿Qué opina de la introducción de la medicina al mercado económico? Bueno, es otro aspecto muy interesante que da para mucho análisis. La medicina en el campo económico. A ver, yo creo que justamente la situación de la pandemia de COVID-19, suscribo la posición de algunos de los autores, de los pensadores, que han dicho de que desafortunadamente nos vino a restregar prácticamente en la cara a la ciudadanía de los países democráticos, digamos, de que cómo irle quitando capacidad al sistema estatal de salud desde los años más o menos, bueno, en nuestro país sería desde los años 70, 80, que se le empezó a quitar presupuesto al sistema público de salud para favorecer al sistema privado de salud o a la privatización de la misma. Yo estoy de acuerdo de que, bueno, los hospitales que son privados tienen que cobrar por sus servicios, esto es natural, pero también estoy de acuerdo de que es cuestionable, piensen ustedes, por ejemplo, en la adquisición que hizo la farmacéutica alemana Bayer
con sede en Leverkusen, Alemania, de Monsanto, que es la empresa que se encarga de, bueno, alguna de sus labores principales es la modificación genética de los granos o de las semillas. Entonces se da la paradoja, no me quiero extender ni desviarme de la pregunta, pero sí me parece un ejemplo pertinente, porque entonces Bayer ya controla Monsanto. Monsanto lo que hace es crear granos que eventualmente, ellos dicen por supuesto que no sea de esta situación, pero que eventualmente pueden ser cancerígenos. Entonces Bayer te ofrece los medicamentos para eventualmente combatir el cáncer. O sea, se vuelve una paradoja. La irrupción de la medicina en la economía no puede evitarse porque estamos en sistemas abiertos, en sistemas de mercado abierto, pero sí creo que se debe de modular y que el Estado debe de tomar mayor control sobre los sistemas de salud pública. Creo que desde el punto de vista de la bioética y como a raíz de la pandemia, será una de las principales elecciones que se deberán de tomar. La tutela del Estado, por lo menos en una mucho mayor medida, de los servicios de salud que constitucionalmente está obligado a prestar, en el caso de México, a la población, sobre todo aquella más desfavorecida, se tendrá que dar indudablemente, creo yo. ¿Se escucha? Bueno, aprovechando el silencio, quiero ver si puedo hacer una pregunta, Eduardo. Te escucho, Héctor. Oye, mira, a mí me dio la impresión en esta pandemia que la bioética no estuvo al nivel de lo que se necesitaba. Es decir, hubo una... ¿Sí? ¿Se escucha? Sí, yo sí te escucho. Bien. Sucede todo esto que nos toma a todos por sorpresa y la bioética no encuentra dónde encajar. Los gobiernos no la utilizan para empezar a repensar sus políticas. Bueno, primero no la utilizan en la emergencia, ¿no? No aplican la emergencia. Luego, ya después no la aplican para las políticas públicas en salud. Y hasta la fecha no siento que haya ningún estado que esté hablando de bioética. O sea, cuando la bioética tenía que haber tenido un impacto verdadero en las instituciones, en los gobiernos, en las personas, no lo tuvo, no aprovechó el momento histórico. Y eso a mí me deja pensando que no sé si es que las bases en sí no son lo suficientemente sólidas, en fin. Entonces la pregunta concreta es, ¿cómo poder hacer esto realmente? ¿Cómo poder permear la bioética en estos momentos en las mentes, en los procesos de creación de nuevas políticas? Ahorita tiene que haber una reestructuración completa de los sistemas de salud. Por ejemplo, si partimos de bases bioéticas, podemos tener sistemas de salud mucho más sólidos. ¿Cómo lograr llegar al legislador en ese sentido? Por un lado, a las grandes cúpulas que pudieran aplicar la bioética desde cuestiones institucionales, hasta las personas más frágiles del sistema. ¿Cómo podríamos llegar en bioética a comunidades que están apartadas, en fin, empezar a... Realmente, esa es la parte que yo veo más compleja de la bioética ahora. Yo creo que el reto de la bioética es poder, pues, hacer lo que tiene que hacer, o es que la bioética en realidad no sabe qué es lo que tiene que hacer todavía, ¿no? Esa es la pregunta. No, bueno, yo creo que la disciplina como tal, si bien es una disciplina en gestación, sabemos que hay quienes dicen que es una disciplina, hay quienes dicen que no, que debería de quizá ya contar con los atributos para ser una ciencia.
Como tal, yo creo que, bueno, como concepto, desde la Enciclopedia de Bioética del 78 de Reich, creo que quedó más o menos establecida, o sea, como concepto, pues. Si pensamos institucionalmente en nuestro país, pues existen instituciones que ya están normadas. Tú lo sabes, la Comisión Nacional de Bioética ya existe desde 2005 como un organismo, bueno, descentralizado del Estado mexicano, dependiendo ahí en cuestiones presupuestarias de la Secretaría de Salud. Ya existe una infraestructura en bioética, por lo menos en formación también, que está compuesta por los comités hospitalarios de bioética, también por los comités de ética en investigación y las comisiones estatales de bioética. ¿Cómo ir permeando? Bueno, yo creo también como abogado que una de las vías sería el desarrollo de los conceptos bioéticos. Podría ser, por ejemplo, a nivel inclusive de jurisprudencia, en su nexo con los derechos humanos, para ir permeando desde el aspecto jurídico a la sociedad e ir allegándola de los mismos conceptos bioéticos. Otra vía, bueno, son las mismas comisiones legislativas, parlamentarias, por medio de las comisiones de salud, con aspectos bioéticos que el legislador pueda tener a bien considerar. Más allá de eso, es decir, si nos ceñimos a las instituciones vigentes, pues esas serían las vías que yo vaticino, que vislumbro. No sé, salvo tu mejor opinión, Héctor, también como jurista, ¿verdad? Buenas tardes, ¿me permiten? Claro que sí. Juan Carlos Hernández, bueno, quiero decirle que el Instituto Mexicano del Seguro Social ya tiene una área de investigación en bioética y se supone que la bioética que practica el Seguro Social son 3 áreas, la deontológica, la etológica y utilitarista, y en ese marco aplica los conocimientos a través de los comités de bioética. Yo personalmente creo que ¿cómo vamos a introducir a la bioética? Primero, pues hay que enseñarla. Sí, yo personalmente actualmente ocupo soy coordinador de enseñanza e investigación en una clínica del ISSSTE y estamos planeando introducir módulos de enseñanza para bioética para los residentes, por ejemplo. Entonces yo creo que primero hay que estar picando piedra, primero hay que dejar la bioética, digamos, de las aulas para ir a la bioética del campo, como en este caso, por ejemplo. Yo soy recién egresado de la universidad y mi intencionalidad, yo ya estaba jubilado en el seguro, pero mi intencionalidad de reincorporarme precisamente es ese compromiso que uno adquiere como bioeticista para ir permeando. Y no hay otra mejor manera que meterse al campo, ¿no? Entonces yo creo que en ese aspecto es muy interesante. Actualmente, por ejemplo, las tendencias de enseñanza hacia los residentes es precisamente el humanismo, reintroducir el humanismo hacia la medicina, que se ha perdido precisamente por la incorporación de la medicina al mercado económico que ya se planteaba desde el tiempo de Adam Smith, ¿no? Desde el liberalismo, ¿verdad? Muchas gracias. Gracias, doctor. Eduardo, pues estamos casi llegando al final del tiempo programado para la sesión. Todavía veo algún par de preguntas en el chat, entonces me gustaría más bien invitarte a que pudieras escribir en el chat o decir tu correo electrónico en caso de que alguien pudiera o quisiera, tuviera el interés de contactarte, a ver si pudieran hacerlo. No sé si te sea posible escribirlo en el chat o lo dices como tú prefieras. Claro, mira, lo estoy anotando, Marieli, con muchísimo gusto. Y mi correo, de cualquier manera, se los comento, les doy el institucional, es eduardo.casillasgo@anagua.mx, ya lo puse ahí en el chat. Y también les dejo el correo alterno con todo gusto por cualquier cosa. Quedo a sus órdenes y con gusto vamos profundizando en todas sus dudas. Por ese medio estoy a sus órdenes, Marieli. Gracias, Eduardo. Sí, cierto, es que es lo que te digo, tu conferencia levantó muchas reflexiones, sobre todo porque por los tiempos tan difíciles que estamos viviendo, en donde es necesario replantear todas estas estructuras. Entonces, pues sí, creo que dicen que si puedes repetir el mail, pero ya está ahí escrito en el chat.
Pues simplemente de mi parte no me queda más que felicitarte, Eduardo. Muchísimas gracias, agradecerte que estés con nosotros colaborando. Y pues recuerden que estamos a sus órdenes en el correo electrónico bioetalks@gmail.com. Nos pueden hacer llegar ahí sugerencias de temas, inquietudes que ustedes tengan y con mucho gusto. Estas sesiones, repito nuevamente, quedan grabadas en el repositorio que después se sube al canal de YouTube que tenemos por parte de la Facultad de Bioética en el proyecto Food for the Brain. Pues nuevamente muchas gracias a todos ustedes por conectarse, que pasen buena tarde. Muchas felicidades, Eduardo, que pases buena tarde. Gracias por todo, Marieli. Saludos a todos. Saludos, Héctor. Saludos, Mercedes. Saludos a todos. Quedo a la orden y un gusto poder saludarlos, aunque sea virtualmente. Nos pudimos saludar finalmente, ¿verdad? Un placer verte, Eduardo. Qué gusto. Gracias, Eduardo. Buena tarde a todos. Igualmente, bye bye. Buena tarde, a sus órdenes. Adiós.